Amigos de BPI TV desde Caracas, Venezuela, reporta Manuel Fajardo, por supuesto ya en la recta final de todo este operativo que también tiene BPI TV para este próximo día domingo para las elecciones regionales 2017. Y vamos a analizar el tema con Luis Lander, quien es director del Observatorio Electoral Venezolano. Ustedes vienen haciendo, por supuesto, una serie de análisis de todo el tema electoral. La primera pregunta que le quiero hacer, señor Lander, es el tema de la igualdad en la campaña electoral y la igualdad de condiciones de cara al evento del próximo día domingo. ¿Cómo ustedes han visto el tema de la campaña y las violaciones, por supuesto, a lo previsto por el Consejo Nacional Electoral? Sí, bueno, claro, primero muy buenos días y gracias por la invitación. En esta jornada electoral estamos viendo quizás de manera acrecentada una cosa que ya habíamos visto en procesos electorales anteriores. Hay un claro uso abusivo de recursos públicos en procesos electorales, que significa, uso de locales, uso de vehículos de transporte, todos estos asuntos que claramente hacen que la competencia no sean equitativas. Pero este proceso ha estado signado por irregularidades desde sus propios inicios. Debemos todos recordar que las elecciones regionales, por lo que pauta la Constitución, han debido realizarse en diciembre del año pasado. Y esas elecciones no se realizaron en diciembre del año pasado porque en el mes de octubre, mediante una nota de prensa, el Consejo Nacional Electoral simplemente anunció, sin dar mayores argumentaciones de por qué, que esas elecciones se harían a finales del primer semestre del año en curso. Pasa el primer semestre del año en curso y resulta que las elecciones siguen sin realizarse. En esta oportunidad la excusa fue que estábamos en el proceso de validación de los partidos, y que los partidos obviamente son un instrumento absolutamente central en todo proceso electoral y que había que esperar que ese proceso terminara. Inicialmente fue anunciado que ese proceso terminaría hacia el mes de junio, pero luego por posposiciones a lo largo del proceso termina resultando que el proceso de validación de los partidos termina en el mes de agosto. Pero bueno, por allí entonces en algún momento el Consejo Nacional Electoral ofreció que las elecciones regionales se harían el 10 de diciembre de este año. Se hicieron en el 30 de julio las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, con todos los problemas que esas elecciones tuvieron, y eso no es el tema de lo que estamos hablando hoy. Pero bueno, resulta que como resultado de esas elecciones del 30 de junio se instaló una Asamblea Nacional Constituyente a principios del mes de agosto, y apenas en la segunda semana del mes de agosto un diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, el diputado Earle Herrera, propone que se haga un adelanto de esas elecciones para el mes de octubre. El Consejo Nacional Electoral recoge rápidamente esa propuesta y comienza a hacer actividades conducentes a la realización de este proceso electoral sin haber ni fijado la fecha ni haber hecho público el cronograma electoral, que es lo que la legislación electoral vigente postula con toda claridad. Todo proceso electoral, según la Ley Orgánica de Procesos Electorales, se inicia cuando el Consejo Nacional Electoral dice que se van a hacer las elecciones en tal fecha y hace público en el mismo acto el cronograma electoral de todas las actividades conducentes a la realización de ese proceso. Pues resulta que en esta oportunidad el Consejo Nacional Electoral comenzó a hacer actividades conducentes a esta jornada que vamos a tener el domingo, sin que se hubiese hecho público el cronograma electoral y ni siquiera la fecha de las elecciones. La postulación de candidatos se hicieron a mediados del mes de agosto, un par de días a mediados del mes de agosto, y se estaba postulando candidatos para unas elecciones que no se sabía cuándo iban a hacer, salvo que iban a ser en algún momento del mes de octubre. En esa misma adelanto de actividades antes del cronograma, el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, hizo la auditoría del registro electoral, diciendo que el corte iba a ser hacia el registro electoral del mes de julio, pero hizo cosas que son las que están en estos últimos par de semanas como muy candentes, que es que decidió, además de que 2 días de postulaciones, fijó para el 16 de agosto la fecha última en que se podían realizar modificaciones en las postulaciones. Y eso, nuevamente, es absolutamente violatorio de lo que dice la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece en los artículos 62 y 63 que modificaciones a las postulaciones se pueden hacer hasta 10 días antes de las elecciones.
Es decir, y además hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia el día jueves de la sala electoral. el día que tocaba como fecha última en que podían hacerse esas modificaciones, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia dice que no se pueden hacer modificaciones después de eso. Ahora, pero resulta que el responsable de que esas modificaciones no se hayan hecho es precisamente el Consejo Nacional Electoral. Luego de las elecciones primarias que hicieron los partidos agrupados en la Mesa de Unidad Democrática, el 10 de septiembre, todos los candidatos que no resultaron vencedores en esa consulta renunciaron por escrito, individualmente cada uno de ellos, y presentó las renuncias tanto a la Junta Regional del Consejo Nacional Electoral como al ente nacional. Y el Consejo Nacional Electoral no procedió ni siquiera a registrar eso y a permitir a los partidos que modificaran los candidatos. Lo cual hace que ahora estamos en una situación donde que es una responsabilidad absolutamente crucial del Consejo Nacional Electoral, que es facilitar y promover el libre ejercicio del derecho al sufragio, que está contemplado claramente en la Constitución. Con esta situación se genera confusión, porque van a aparecer en el instrumento de votación tarjetas con nombres y fotografías de candidatos que renunciaron. No sabemos a estas alturas si el Consejo Nacional Electoral recogió esa renuncia y qué va a pasar con esos votos. O sea, claramente ya el Consejo Nacional Electoral ha dicho que las modificaciones para que los partidos que postularon a candidatos no favorecidos en las primarias apoyen al candidato que sí salió favorecido, que no lo va a hacer, así que los votos que se hagan en esas tarjetas no van a sumarse a los votos del candidato unitario. Pero no queda claro si esos votos en qué van a aparecer, como votos nulos o van a seguir apareciendo como votos por estos candidatos. Digamos, hace una cosa que no es transparente. Que era el vacío que explicaba Gerardo Blay en la rueda de prensa que dio el día viernes de la interpretación del artículo 62, que aunque no se tiene el escrito completo de la sentencia, que ese vacío, porque también pudieran darse las sustituciones en estos próximos días en dado caso de que el Consejo Nacional Electoral así lo llamara por los supuestos que están en el artículo 62 de la ley. Así es, si el Consejo Nacional Electoral aplicara con rigor lo que dice el artículo 62 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, hasta el día antes de las elecciones puede producir las sustituciones que los partidos soliciten, gracias a la renuncia de los candidatos, a que falta el candidato que ellos postularon. Que ellos postularon unos candidatos y esos candidatos ya como candidatos no existen. Podría haber sido por fallecimiento, podría haber sido por inhabilitación política, podría haber sido por demencia, por la razón que fuese. Allá están claramente señaladas las razones que producen esos vacíos, esas ausencias absolutas de candidatos, y una de ellas es la renuncia. Ahora, entendiendo toda esta cantidad de irregularidades que usted ha explicado suficientemente, ¿cómo coloca el proceso electoral del próximo domingo de cara a los electores, de cara a la confianza que pueden tener los electores de unos resultados prístinos, unos resultados transparentes, unos resultados viables y además la credibilidad que puede generar este tipo de situaciones hacia el Consejo Nacional Electoral, que digamos el ente rector que tenemos para dirimir las diferencias sociales y políticas que tenemos acá en Venezuela? Así es, claramente este es un proceso electoral que está bajo la conducción del Consejo Nacional Electoral. Y es un proceso electoral donde los distintos actores políticos han decidido participar. Y bueno, nosotros en el Observatorio Electoral Venezolano, independientemente de la posición política que pueda tener cualquier ciudadano, siempre creemos que es muy importante expresar esa opinión precisamente a través del voto, que es la manera pacífica, no violenta, de dirimir las diferencias que podamos tener entre los venezolanos, la diferencia no violenta y democrática. Y en ese sentido, por supuesto que es importante que se participe en estas elecciones del próximo domingo. Pero obviamente el Consejo Nacional Electoral, que como indican claramente muchas encuestas de opinión, es un ente cuyo papel de árbitro imparcial está cuestionado por muchos. Ese número de gente que considera que no es un árbitro imparcial seguramente ha ido creciendo, y ha ido creciendo precisamente por este tipo de comportamiento que no es transparente, que no es equitativo, que se comporta de una manera con unos actores y se comporta de una manera distinta con otros actores, favoreciendo a unos y perjudicando a otros, ¿no? En los estudios que ustedes han venido realizando, ¿han visto la intención del venezolano de cara al voto? ¿El venezolano es creyente
del voto, más allá del llamado y el exhorto que ustedes como Observatorio Electoral Venezolano realizan, pero ustedes que han visto en la calle, ¿hay disposición de participar en este proceso más allá de lo que es lógico o lo que debería ser un valor ciudadano? Y también me gustaría consultarlo sobre el tema del derecho al voto. ¿Cómo coloca estas situaciones en el escenario internacional y ustedes como observatorio a dónde ir? ¿Se respeta el derecho al voto consagrado en la Constitución acá en Venezuela con todo este tipo de situaciones? ¿El voto cómo queda como expresión? Preguntaste un montón de cosas ahí que vamos a tratar de responderla lo más corto posible. Bueno, una primera cosa que yo creo que está muy arraigado en nuestra conciencia ciudadana, en general todos los venezolanos, que nosotros somos muy votones, con B chiquita, o sea, nos gusta votar. O sea, los venezolanos han demostrado una y otra vez que cada vez que se les convoca a un proceso electoral, participa en un número importante. Cuando se hacen en Venezuela elecciones presidenciales, la participación suele andar alrededor del 80%, que eso comparado con el comportamiento en otros países del mundo, donde hay democracia consolidada, es muy alto. En elecciones como esta que vamos a tener el domingo, que no son elecciones presidenciales, obviamente despiertan menos interés que las elecciones presidenciales, pero de todas maneras es perfectamente posible estimar que aquí vaya a haber una participación superior al 50%. ¿Qué tanto? No sé. Y digamos, y nosotros en el Observatorio Electoral Venezolano no hacemos encuestas de opinión, pero leemos las que nos llegan con mucha atención, ¿no? Entonces, bueno, todo pareciera indicar que en este proceso que vamos a tener el domingo se va a cumplirse una vez más una cosa que podría en principio parecer paradójica, que es que cómo es eso de que un pueblo que tiene desconfianza hacia el comportamiento de las instituciones electorales, pero lo llaman a votar y votan. Bueno, eso va a pasar. O sea, lo cual no quiere decir que estamos muy contentos con el comportamiento del Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral digamos, de manera cada vez más marcada, no se comporta como un árbitro efectivamente imparcial, sino que manifiesta su preferencia política de manera muy diáfana. Y más allá que eso, o sea, fuerza la barra, o sea, cambia las reglas del juego, la línea de la cancha la mueve, el tamaño del arco lo modifica. O sea, digamos, esta cosa, por ejemplo, que está sucediendo que ha sucedido en estos últimos días con las sustituciones, es una clarísima muestra de eso. Las reglas del juego dicen muy claramente cuándo eso es posible. Y el Consejo Nacional Electoral no le hace caso a esas reglas del juego y termina siendo avalado con ese mal comportamiento por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Pero esperemos que de todas maneras se produzca una alta participación, porque hay una cosa en términos de lo que puede garantizar, si no unos resultados absolutamente prístinos como tú estabas deseando y que todos hubiéramos querido que fuese así, digamos, es una aspiración absolutamente legítima, pero garantizar que la cosa sea razonablemente de buena calidad, si efectivamente se produce observación ciudadana importante en los distintos procesos electorales y que los distintos partidos políticos tengan la capacidad organizativa para tener en todos y cada uno de los centros y mesas de votación el testigo correspondiente que garantice que los intereses de su candidato sean debidamente respetados en esa mesa. Justamente esa iba mi siguiente interrogante, el tema de las garantías. ¿Cómo ha visto el Observatorio Electoral Venezolano el tema de las auditorías que se vienen haciendo al software y todo lo demás? Luego de lo que sucedió con Smartmatic, eso hay que puntualizarlo porque también es un punto de inflexión dentro de todo este proceso, porque evidentemente ahora la nueva empresa, no sabemos qué empresa es, hay quienes no tienen la información completa de quién va a estar dando la plataforma tecnológica, al menos para este proceso, y el tema de las auditorías, si es suficiente con el tema de la observación en la mesa por cada una de las organizaciones políticas o al menos los postulantes, allí en la mesa viendo la situación, o se necesitan otro tipo de garantías para de alguna manera tener algún tipo de
más confianza y tratar de que no se genere tanta incertidumbre en función de los resultados, que en dado caso de que llegase el domingo en la noche y que los resultados varíen, pudiera socialmente tener implicaciones bastante importantes en el ámbito de la calle y de la protesta pacífica, de la protesta ciudadana en este caso? Dos cosas allí con lo que comentaste. Uno tiene que ver con las auditorías de toda la plataforma automatizada de votación, que Venezuela desde el año 2004 viene avanzando con estas máquinas de votación y este sistema automatizado que ha ido haciéndose crecientemente automatizado. Ese es un sistema que cada vez que se va a hacer una elección, y en este caso afortunadamente no es una excepción, es auditado con la participación de profesionales de alta calidad de los distintos actores políticos. Cada partido político que está postulando candidatos tiene el derecho a designar quién es su representante en ese proceso de auditoría, y no son observadores de la auditoría, son auditores, queriendo hacer con esta diferencia que no es que simplemente van a ver un acto que haga el Consejo Nacional Electoral, sino que participan en la realización de ese acto, decidiendo qué es lo que se va a ver, cómo se va a revisar y qué conclusiones en definitiva se saca de esto. Y ese es un proceso que, repito, se ha venido haciendo a lo largo de todos estos últimos años. Cada vez que se va a hacer una elección, se está haciendo porque no está del todo concluido para este proceso electoral, y hasta ahora las informaciones que nosotros tenemos es que han sido exitosas, digamos, las máquinas van a funcionar bien, el software funciona adecuadamente, la transmisión se hace como debe ser, la totalización también se va a hacer debidamente, claro, con el problema que mencionamos, pero eso no tiene nada que ver con la plataforma automatizada, sino con decisiones del Consejo Nacional Electoral, si hay candidatos anulados, candidatos sustituidos, digamos, este problema que ya conversamos. Entonces, eso por allí está funcionando bien. Otra cosa que puede ser una garantía importante es que el día de las elecciones, si efectivamente hay testigos de los diversos actores políticos, por ley, a esos testigos, los miembros de mesa, particularmente el presidente de mesa, cuando se impriman las actas de escrutinio, le debe entregar copia de esas actas a los distintos testigos, la copia física, lo cual quiere decir que ese testigo, cuando se vaya de allí, va a tener una copia física del acta de escrutinio de la mesa donde estaba. Y por supuesto que los partidos están interesados en eso, porque eso no se lo va a llevar de souvenir para guardarlo en la gaveta de su casa de una vez que fue testigo, sino que lo va a entregar a los partidos, y los partidos van a tener la posibilidad de recopilar todas las actas de las distintas mesas donde estuvieron presentes y contrastar, porque esas actas se suman, los resultados que se obtengan de esas actas con los resultados que dé el Consejo Nacional Electoral. Y esa es si el testigo estaba estando en su mesa, observó que a lo largo de la jornada se realizó con razonable normalidad y se obtuvieron unos resultados, y luego esos resultados coinciden con los que da el Consejo Nacional Electoral, podrá decir, bueno, los resultados aquí la cosa funcionó razonablemente bien. Y eso es lo que esperemos que ocurra, ¿no? En el caso, ¿qué tienen ustedes en relación a los estados críticos? O sea, se habla de estados grandes, que son estados, evidentemente, como usted lo decía, estados botones, que les gusta votar, pero que estados dentro de los procesos, al menos en las elecciones regionales, que son elecciones particulares, tienen algún tipo de dificultad, otros estados que tienen una mayor participación. ¿Cómo estaría la situación por estados? ¿Qué garantizan ustedes de que vaya a haber participación en cuanto a los estados? Bueno, eso es una cosa que ocurre en todo proceso electoral, pero por supuesto que en esta oportunidad, a diferencia de un proceso nacional, por ejemplo, unas elecciones presidenciales, donde el voto en cualquier comunidad indígena que esté en alguno de los caños de la desembocadura del Orinoco, vale lo mismo que un voto aquí al lado, donde hay un centro de votación en el edificio al lado de aquí donde estamos. Digamos, la cosa tiene igual peso. En esta la situación es distinta, porque hay estados que son predominantemente urbanos, y esos estados predominantemente urbanos a los ciudadanos en general les resulta bastante más fácil votar,
mientras que hay otros estados que son predominantemente rurales o son menos urbanos. Digamos, hay los estados que en términos poblacionales son más pequeños, como es el estado Amazonas o el estado del Tamacuro, son estados donde hay comunidades de muy difícil acceso, donde el Consejo Nacional Electoral, no de ahora, sino de mucho tiempo, ha hecho esfuerzos por efectivamente garantizar que todo ciudadano, independientemente de donde viva, se le resulte razonablemente fácil votar. Entonces ponen mesas en sitios donde no se puede llegar, por ejemplo, sino en helicóptero. Y entonces, pero en esos sitios, para los partidos les resulta mucho más difícil colocar testigos. Y entonces, bueno, afortunadamente centros de votación con esas características son muy minoritarios a lo que ocurre en el conjunto del país. Entonces, bueno, seguramente terminará viendo, y eso tendrías que preguntárselo a alguien que hace estudios de opinión, cómo hasta ahora ve el asunto. Ya creo que hasta hoy se podían emitir resultados de encuesta por la disposición que, bueno, que es normal en todo proceso electoral. Una semana antes de las elecciones ya no se pueden emitir resultados de encuesta, pero bueno, hay resultados por allí que seguramente todos los interesados la conocerán y bueno, y sabrá cómo se comportan los estados para las elecciones del domingo. Ya para finalizar, ¿cómo ha visto usted la participación, al menos de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, durante todo este periodo? O sea, la opacidad informativa, la poca presencia en los medios de comunicación informando, las ferias electorales no fueron tampoco informadas suficientemente. Salió el día de hoy, esta mañana, a ya darle la buena pro al Plan República para tomar los centros electorales y llevar todo el material electoral. Pero ¿cómo ha visto usted la participación de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena? Bueno, ya tú mismo dijiste en tu presentación cómo anda la cosa allí, ¿no? Obviamente la rectora Tibisay Lucena venezolano, dando un balance suficientemente claro de todo lo que resta para esta semana y por supuesto el evento del próximo 15 de octubre. Ha llamado a la participación, ha llamado a defender el derecho al voto y de ratificar como venezolanos que el voto es la herramienta única que tenemos los venezolanos para dirimir las situaciones políticas en Venezuela. Ha hablado también de las irregularidades que ha venido existiendo en el proceso electoral desde su convocatoria hasta este momento, pero que eso no puede privar a los venezolanos de participar en cada una de las regiones de los 23 estados que van a estar eligiendo a sus mandatarios regionales. Ha hablado de la importancia también que tiene el tema de las auditorías, que son auditorías que se vienen realizando, que desde el Observatorio Electoral Venezolano son auditorías que están siendo importantes para la garantía del voto de todos los venezolanos en función de la transparencia también de los resultados. La configuración en los estados es bastante importante y eso, por supuesto, se va a conocer una vez que el Consejo Nacional Electoral dé sus resultados y esos resultados, por supuesto, sean aceptados por todos los participantes dentro de este proceso. Ha dicho que el tema de las sustituciones no es situación para que los electores no vean suficientemente bien toda la oferta electoral y se vote de acuerdo a el candidato que resultó ganador en las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, al menos que no se pudo haber hecho las sustituciones en lo que decía el artículo 62 y 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo, esto es BPI TV.